Bienvenidos a todos a Vida Bogotá. Hoy estamos iniciando una nueva serie y estamos muy emocionados que se puedan conectar el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Limni y hago parte del staff de esta gran familia en Vida Bogotá. Hoy vamos a hablar acerca de Jonás. Es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y quiero contarles un poco acerca de su contexto. En ese entonces estaba el pueblo asirio, era una potencia mundial. Tenían guerreros, tenían mucho dinero y podían hacer muchísimas cosas. Pero había algo que los caracterizaba. Eran crueles, eran malvados, sanguinarios y torturaban a sus víctimas de una forma que no se pueden ustedes ni siquiera imaginar. Eran malvados. Y Dios le dice algo a Jonás. Le dice, ¿sabes qué, Jonás? Quiero que tú vayas a Nínive. ¿Y saben qué era Nínive? Era la capital de Asiria. Entonces, Jonás comenzó a pensar muchas cosas y sabía que eran sus archienemigos. Y él pensó en algo, muy seguramente diría esto. Jonás los odiaba y no quería ir, primero que todo. Se sentía que estaba traicionando a su pueblo, pues podemos imaginar algo tremendo y es que alguien te diga que tienes que decirle a tu peor enemigo que se arrepienta porque Dios va a castigarlo si sigue con esa forma de actuar. Entonces él pensaba, si yo voy, muy seguramente ellos ¿qué? Me van a matar. ¿Sí? Vamos a entrar en un conflicto con mi pueblo. Lo otro que él decía es que si no se arrepienten, iba también a correr un riesgo. Y él por esa razón no quería ir. Jonás, donde estaba para ir a Nínive, eran más o menos como unos 900 kilómetros. Pero él tomó una decisión. Y era irse a Tarsis, que estaba a 4.000 kilómetros de donde él estaba. Y acá hay un punto muy importante que nosotros podemos pensar y debemos reflexionar en cierta manera. Dice, a veces no es el enemigo ni Dios, sino las malas decisiones que tomamos las que nos afectan. A veces no es el enemigo ni Dios, sino las malas decisiones que tomamos las que nos afectan. Y esto en ocasiones puede traer problemas para nuestros amigos y familiares también. Y mira lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda y ve, Dios le da una orden. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Es decir, Dios tenía un plan para Nínive, pero iba a usar a Jonás para que fuera allá a que les dijera a ellos que se arrepintieran de su mal comportamiento. Y mira lo que dice más adelante, Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás se fue, muy bien, no pasa nada, pero mira que se pone más interesante. Pero en dirección a Tarsis, nunca nos hemos ido a Tarsis, ¿cierto? Para huir del Señor. Bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y acá encontramos un principio básico que debemos todos recordar y que no debemos olvidar nunca. Lo primero es, cuando huyes de Dios, tú pagas los gastos. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo así? Claro, porque Él cuando va a irse a otro lado, a Tarsis, Él paga su peaje. Y eso es una gran contradicción en el sentido de que Dios ya le había dicho, mira, tengo acá primera clase para ti, tienes que ir a Nínive, todo está con los viáticos, todo pagado, simplemente tienes que ir, pero Él decidió irse hacia otra parte. A veces con Dios la psicología inversa no funciona. Increíblemente nosotros pensamos que si hacemos lo contrario que Dios nos está diciendo, Él va a decir, ¿sabes qué? Sí, tú tenías toda la razón, creo que yo me equivoqué, pensé que esto iba a salir de otra manera, pero no funciona con Dios. A veces uno también quiere como tratar de manipular a Dios. Es decir, si es de Dios pasará esto. Y a los jóvenes les va a encantar esta parte que les voy a decir, y especialmente también a los papás. Pensamos que nos queremos casar, piensen que están en la edad de casarse. Para los que están casados, ya hasta ahí fue, no hay nada que hacer. Pero cuando uno es joven, comienza a decir, bueno, si esta chica o este chico es para mí, esa chica va a llegar con una rosa roja, un vestido azul y unos zapatos blancos. Si es de Dios y si no es de Dios, entonces no era para mí. A veces intentamos como torcerle el brazo a Dios para que se haga mi voluntad y no la de Él. Y tampoco podemos intentar creer que Dios es como una lámpara de Aladín, que la vamos a frotar y tenemos 3 deseos que se van a conceder, que van a ser a nuestro favor.
tampoco funciona de esta manera. Así es que esto nos hace pensar que no debemos huir de Dios y su voluntad. Ahora, esto me hace acordar de una película que yo sé que muchos de ustedes vieron y es La tormenta perfecta. Ustedes se acuerdan, eran unos marineros que se fueron a pescar y se enfrentaron a una tormenta y eso fue desastroso, muchos murieron y lo más terrible de todo esto es que perdieron todo, o sea, el barco se hundió, el capitán también y fue terrible. Pero eso era lo que estaba pasando en ese entonces, cuando él se embarca hacia Tarsis. A veces, cuando uno no está en la voluntad de Dios, todo comienza a salir, digamos, de un color no tan especial para nuestras vidas. Todo comienza a salir mal. Entonces, cuando él se embarca, comienza una gran tormenta. Imagínense en eso, era un barco carguero. Y estos marineros se comenzaron a sentir con mucho temor y empezaron a botar todo por la borda, botaron cajas, botaron muchísimas cosas, el agua entraba, muchos estaban hundiendo, igual que la tormenta perfecta. Y Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Y ellos no lo podían entender. Decía, oye, ¿sabes por qué nos está pasando todo esto? Y él decía, sí, yo sé, es por mi culpa. Y eso lo habíamos visto anteriormente. Pero saben una cosa, esto nos hace pensar en algo. Cuando uno se aleja de lo que Dios quiere para uno, uno se acostumbra a vivir mal. Hace algún tiempo cambié mis gafas, por si no se han dado cuenta, y esa fórmula ya no me servía. Pero yo me había acostumbrado a ver el mundo y a mi alrededor borrosamente y me sentía bien, no había ningún problema. Pero ya cuando tuve las nuevas gafas empecé a ver las cosas con claridad. Y uno a veces se acostumbra a ver mal. Los marineros les decían, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas algo. Deja de dormir y ora a tu Dios para que todo esto se calme. Y viene un punto muy importante que nosotros debemos tener presente de aquí en adelante también, es salir de la voluntad de Dios nos anestesia. Salir de la voluntad de Dios nos anestesia. ¿Y saben qué? Nosotros acá en Vida Bogotá tenemos muchos ambientes y espacios donde tú te puedes conectar, pero si tú te apartas, te vas a enfriar. Tenemos ambientes en donde podemos conectarnos a través de la oración. Estas mismas charlas y series que nosotros manejamos es para que tú te puedas conectar. Pero si salimos de fuera de la voluntad de Dios, nos vamos a enfriar. ¿Y qué significa enfriarse? Comenzar a pensar y a tener los mismos problemas que las otras personas tienen en la vida, en su vida. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer, porque ya Dios nos ha rescatado. Queremos arreglar años de malas decisiones con un simple lo siento. Ahora ustedes me preguntan, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo, muchísimo. Porque a veces esas malas decisiones que a veces tomamos nos alcanzan y afectan a las personas que más queremos y sobre todo a nosotros mismos. Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar y pensar que tenemos una oportunidad para poderlo arreglar de alguna manera y Dios va a estar muy cerca para eso. Mira lo que dice más adelante, esto se pone súper interesante. El Señor por su parte dispuso un pez enorme, un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Yo me imagino a Dios diciéndole, hey, señor pez, algunos dicen que era una ballena y no sé por qué. Esta imagen cuando hablamos de Jonás me hace acordar de ver a un hombre sentado dentro de un gran pez que no era una ballena, con una fogata, unos palitos, pensativo, mirando hacia el piso y saliendo humo. Pero eso no es, no es la realidad de esta parte. Yo me lo imagino a él entre jugos gástricos, algas, oliendo a pescado con agua a su alrededor y ahí en ese momento de estrechez, él se acuerda de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que él en vez de ir a Nínive se fue hacia otro lado, hacia el lado contrario? Y yo no sé en qué momento de nuestra vida nosotros comenzamos a sentir que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Hace cuánto que no experimentamos esa emoción cuando alguien nos presentó o nos habló de Jesús? Esa emoción de comernos al mundo, de decirle a muchas personas que Él existe. Creo que a veces en la vida nosotros empezamos a enfriarnos
por diferentes circunstancias que hemos nosotros vivido. ¿Hace cuánto que tú no experimentas a Dios de una forma diferente en tu vida? Creo que Jonás en este momento comenzó a pensar y se dio cuenta que había tomado una muy mala decisión. En el silencio y en la quietud es donde mejor podemos escuchar a Dios. Hay una cosa que me hace también pensar, es que cuando todo va súper bien, nos cuesta decirle a Dios gracias, pero cuando estamos un poquito mal, ahí sí empezamos como a decir, Señor, ¿dónde estás? Te necesito. Y comenzamos a darnos cuenta de que necesitamos a Dios de una forma mucho más profunda en nuestras vidas. Y yo me imagino entrando Jonás al pez, estaba la azafata. Y dice, bueno, Jonás, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Ya le tenemos su silla reservada. Solamente póngase el cinturón, guarde su equipaje y no prenda ningún computador ni nada electrónico. Y qué triste llegar de pronto a esos momentos, ¿no? Que tengamos ya un lugar en nuestras vidas en donde estamos huyendo de Dios y su voluntad. A veces nuestra fe la tendemos a llevar como un microondas. Es decir, una fe en donde queremos que todo funcione ya, ¿sí? Queremos que ya todo se nos arregle sin que tengamos que hacer el mayor esfuerzo. Pero las cosas con Dios no son así, son un proceso para cada persona. Tú y yo estamos en un trato con Dios. Y lo que no podemos hacer nosotros es desligarnos de lo que Dios quiere y formar en nuestras vidas. Esto es un proceso. Eso es algo que nosotros debemos atravesar, que debemos estar viviendo todos los días. En las manos de Dios no debemos sumar kilometraje. ¿Se acuerdan que Jonás partió en vez a Nínive, como le hemos dicho, se fue a Tarsis? Pero ese kilometraje ya no se podría devolver. Es más, se multiplica porque el regreso es mucho más largo. Y sé que en este momento muchos de ustedes están preguntando, si esto no hubiera pasado, ¿dónde estaría en este instante? ¿Cómo estaríamos con mi familia? Pero son cosas que debemos nosotros entregarlas en las manos de Dios y sobre todo pensar que a Dios a nada se le sale de las manos. Así es que él volvió otra vez, volviendo a la vida de Jonás, volvió a Jope y arrancó de nuevo hacia Nínive. En nuestra vida nosotros debemos hacer lo siguiente, cerrar capítulos, debemos enfrentar los temas que no lo hemos hecho durante muchísimo tiempo atrás. Hay personas que su pasado las persigue, hay duelos que no han sido resueltos, hay situaciones complicadas con otras personas que por miedo o porque simplemente no quieren, no han enfrentado. Pero hay situaciones que nosotros debemos cerrar para salir por la puerta grande. A veces, cuando un trabajo se termina, tú debes hacerlo mejor para que te vuelvan a contratar en algún momento. Pero siempre dejar las mejores relaciones para que esto pueda continuar más adelante, porque uno nunca sabe. Y lo bueno que nosotros podemos tener es dejar las puertas abiertas a donde nosotros vayamos. Cuando uno no es obediente, el viaje es más largo y mucho más pesado. ¿Saben por qué? Porque intentamos poner fachadas, ¿sí? A veces nosotros queremos caerle bien a otras personas y no está bien, porque estamos quitando, digamos, nuestros principios y nuestros valores por acomodarnos a un ambiente que al cual nosotros no podemos pertenecer, no pertenecemos allí. Hay algunos desiertos también que nosotros no deberíamos pasar. Ustedes se acuerdan cuando Israel sale de Egipto, como pues ya eran esclavos, ahora eran libres. Ellos, el recorrido que tenían para la tierra prometida era muy corto, era de meses, no era muy largo, pero por la rebeldía de ellos se fueron a 40 años y murieron bastantes generaciones allí. ¿Por qué? Porque no le creyeron realmente a Dios. Y ellos empezaron a anhelar un pasado que ya había pasado por un futuro que no sabían supuestamente que iba a llegar. Inclusive Moisés les decía, oigan, Dios nos sacó de allá para que pudiéramos adorarle y Dios los cuidaba a ellos de día y de noche. Y esa es también nuestra historia en algunos momentos. Nosotros no deberíamos escoger ciertos desiertos ni culpar a Dios por las cosas que nos están pasando.
Y aquí es importante entender algo. Si tú no has comenzado una relación personal con Dios, con Jesús, creo que es un momento especial para que tú lo hagas. Recuerden que esta serie se llama Encerrados, pero también nosotros necesitamos recordar que Dios está con nosotros, no como un jefe, sino como nuestro amigo. Y Él entiende y conoce lo que tú estás sintiendo y viviendo en este momento. Él no es ajeno a lo que estás sintiendo. Él le interesa tu corazón, pero no quiere verte mal. Ahora, ¿qué has pensado durante esta cuarentena? ¿Qué has pensado durante este tiempo que vamos ya muchísimos meses en nuestras casas o en nuestros departamentos? Tal vez has pensado, Dios me ha desamparado. Tal vez has pensado, lo perdí todo y ahora ¿qué voy a hacer? Tal vez has pensado que algo te molesta pero no sabes por qué. En ocasiones nosotros necesitamos recordar también que Dios es nuestra provisión. Ahora tú me puedes decir y me dices, bueno, sí, yo sé que Dios es mi provisión y ahora ¿qué hago? Dios nos ha dado inteligencia y nos ha dado muchas capacidades para que podamos nosotros seguir surgiendo en lo que Él quiere que pase en nuestras vidas. Ahora bien, esto no es un camino de rosas, pero podemos depender plenamente en Dios en las cosas que nos pasan día tras día. A veces cuando uno comienza a renegar y no aceptar ciertas cosas, uno se vuelve amargado. Y a uno le cuesta entender que eso es para nuestro bien, que eso son cosas necesarias para pulirnos a nosotros mismos. Hay creyentes que creen en Dios, pero les cuesta tener una intimidad profunda con el Espíritu Santo. Hay personas que saben que Dios las puede sanar, pero no van al médico. Hay personas que saben que Dios va a proveer, pero no le creen. Y creo que es un momento para iniciar una nueva relación con Dios, una nueva relación con Dios. Y esto me hace pensar en algo que vi en YouTube, y es el cumpleaños de un niño chileno. Yo sé si lo han visto, es un niño que le celebran los cumpleaños. Y es curioso porque cuando le empiezan a celebrar, es una familia, digamos, muy humilde, él ve una caja y empieza a abrirla, todo emocionado, súper contento y saca una Coca-Cola. Eso es un tip para Tuto. Estaba tan contento y empieza a sacar cosas y le encantaba una caricatura, era feliz, tenía colores, tenían muchas cosas allí y uno se pone a pensar y dice, oye, la humildad de este niño para recibir cualquier, digamos, cosa que para nosotros no costaría nada, pero para él era un valor grandísimo, a veces uno no lo aprecia. Y creo que el mejor regalo que uno puede tener hoy en día es ver que Jesús tomó tu lugar en una situación complicada en la que pues obviamente todos hemos estado, hemos vivido sin Dios, pero Él decidió ir voluntariamente a morir por ti y por mí. Me acuerdo tanto también que para una Navidad mis papás me regalaron un balón de fútbol. Me encanta el deporte, o sea, ustedes saben que me gusta trotar, hacer ejercicio. Y cuando me regalaron a mí el balón de fútbol, yo me creía el dueño del balón. Es decir, yo decidía cuáles eran mis mejores jugadores. Y escogía a los que mejor jugaban y uno decidía hasta cuándo iba al partido. Si me pegaban, entonces hasta luego me iba y todo el mundo quedaba, ¿y qué pasó acá? Pero son cosas que uno nunca olvida. Y creo que es bueno recordar de vez en cuando cuánto te ama Dios y cuánto me ama Dios a mí. Me acuerdo tanto también que cuando estaba pequeño tenía unos tenis. ¿Y por qué les digo tanto eso? Porque son cosas que uno nunca va a olvidar. Y en esos tenis, eran unos Converse de la época, tenía un hueco, un pequeño hueco en la suela. Y yo decía cuando salía, ojalá que no llueva. ¿Y saben qué hacía yo? Le ponía bolsas plásticas como suela para que no se entrara, no se entrara el agua. Es decir, nosotros éramos clase media tirando a subsuelo, y pasamos momentos muy complicados. Pero en ocasiones esto me hacía pensar que debemos valorar cada momento y cada segundo de vida que nosotros podemos tener en este instante con nuestra familia, con nuestros amigos, porque son cosas que uno nunca, nunca va a olvidar. Tal vez hemos estado luchando yendo hacia Tarsis, afectando nuevamente a varias personas que nos aman. Pero creo que también es un momento de decirle a Dios, bueno,
sí, me equivoqué, reconozco que tomé malas decisiones, pero necesito que tú me ayudes. Y esto nos lleva a al segundo principio que vamos a ver en este día de hoy, y es Dios respalda su voluntad. Dios respalda su voluntad. Ustedes se pueden imaginar a Jonás hablando a todas las personas que se debían arrepentir porque Dios los iba a castigar. Y en ese momento el rey lo escucha y lo primero que él hace es quitar su manto real y pone ceniza en su cabeza, y eso era un símbolo de duelo que indicaba que se quería arrepentir realmente, y él hace un decreto y les dice a todas las personas en Nínive que tienen que hacer duelo y que clamen a Dios con todas sus fuerzas. Esto es algo impresionante porque es ver a la capital del pueblo asirio, que eran crueles, malvados, despiadados, tener una actitud de arrepentimiento hacia el verdadero Dios. Y es algo que Jonás pensó que nunca se hubiera imaginado que esto hubiera podido pasar, en cierto sentido. Y mira lo que dice Jonás 3:10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Habían más de 120,000 personas que escucharon el mensaje de Jonás. Y fueron más de 120,000 personas que decidieron cambiar su actitud frente a lo que estaban haciendo toda la vida. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Muy seguramente tú estás pensando, Dios a mí no me va a perdonar por lo que hice, o Dios ya no me va a querer por las cosas que me hicieron, o que no he podido perdonar en otras personas. Ya es demasiado tarde. Pero si Dios dio una segunda oportunidad a Nínive, tú también la puedes tener. Y ahí nosotros podemos entender que Dios es un Dios de justicia y de amor, pero también de un Dios de gracia. Por eso fue que Jesucristo murió por ti y por mí. Él tomó voluntariamente nuestro lugar para darnos salvación y podernos comunicar realmente con este Dios verdadero que nos sigue amando todavía. Jonás se enoja, volviendo al tema. Jonás tiene una actitud feísima. Yo sé que nunca la hemos tenido nosotros, pero esto nos debe a enseñar algo. Debemos aprender de las circunstancias. Y creo que a Jonás le costaba entender eso. Podemos hablar nuevamente, hemos perdido muchas cosas, hemos cerrado negocios, el estar encerrados nos desespera, no sabemos qué hacer, no fluye la parte económica, tenemos problemas con nuestras familias, con las personas más cercanas, no nos hallamos, pero Dios está siempre cerca de nosotros. Él quiere escuchar nuestra voz. Y algo que encontré que en lo personal me llamó mucho la atención se encuentra en Filipenses, en el Nuevo Testamento, el capítulo 3, versículo 13 al 14, y dice así: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y esto nos debe a nosotros llevar a reflexionar que debemos dejar las cosas atrás. No es darle la espalda, es invitar a Dios que nos ayude a hablar con las personas con las que no hemos podido hablar o no queremos hablar, y a enfrentar esos momentos difíciles, pero de la mano con Dios. A Dios le encanta arreglar esas situaciones complicadas en nuestras vidas por malas decisiones o por circunstancias que pasaron. Esta cuarentena va a pasar, pero nosotros debemos desligarnos de esas cadenas que no nos han dejado avanzar, porque Dios tiene algo nuevo y mejor para cada uno de nosotros. Estar encerrados es una oportunidad para hablar con Dios. Y pienso que Jonás, estando en la situación de Jonás, nosotros debemos entender que en el silencio nuevamente podemos escuchar la voz de Dios. Él nos conoce y sabe qué es lo que a nosotros nos conviene, y la mejor respuesta que nosotros podemos tener es la de Él, no el consejo de otras personas, sino escúchalo a Él. Creo que en Jonás también debemos aprender que no debemos huir, sino debemos obedecer. Creo que es
eso es una imagen que llega a mi cabeza, es mejor ir bajo la corriente, es decir, la dirección de la corriente que ir en contra de la corriente. ¿Saben por qué? Cuando uno va en contra de la corriente, eso va a requerir esfuerzo, va a requerir energía y en poco tiempo te vas a cansar, vas a sentirte frustrado y vas a empezar a cuestionar muchas cosas, tu propia vida y lo que estás haciendo. Pero cuando vamos por donde Dios nos quiere llevar, hay siempre bendición. Cuando uno obedece, hay siempre bendición. ¿Y qué es bendición? Andar en lo que Dios quiere que nosotros vivamos y andemos en nuestras vidas. Y eso es un aspecto muy, muy importante. Y algo también para tener en mente es que no podemos salir igual. Yo sé que en algún tiempo más adelante esto va a pasar y que el año 2020 nos marcó a todos y al mundo entero. Nuestra dinámica dio un giro de 180 grados y nos debemos adaptar a esto. Pero no podemos salir igual. ¿Saben por qué? Si salimos igual no hemos aprendido absolutamente nada. Y hemos desaprovechado las circunstancias que Dios ha permitido que pasen en nuestra vida para aprender cosas nuevas. Y eso marca la diferencia en nuestras vidas. Debemos aprender de estos y de esas cosas y no salir igual. Para las personas que me conocen, saben que yo me conecto de una forma espectacular con Dios a través de la música. Y encontré una frase de una canción que dice lo siguiente y que en realidad me ha ayudado mucho a entender quién es Dios para mi vida. Y es, hay uno más en las llamas, hay uno más que está hoy junto a ti. Hay uno que decidió voluntariamente morir por ti. Alguien decidió ir a la cruz y tomar ese lugar que a ti y a mí nos correspondía ocupar. Él dijo, yo quiero pagar por ellos, y Dios envió a su único hijo para que Él muriera por nuestros pecados. Tal vez hoy sea el día en donde nosotros necesitamos tener una conexión diferente con Dios para verlo actuar de una forma diferente en nuestras vidas. Así es que yo quiero invitarte a que tengamos estos segundos para hablar con Él y lo invitemos, que Él perdone nuestros pecados y que nos ayude de aquí en adelante a involucrarlo a Él en nuestras decisiones, en las decisiones. Queremos ser los segundos, no los primeros en tomar decisiones. Y Él nos va a ayudar. Dios conoce tu dolor y Dios quiere sanarlo, porque Él es especialista en hacerlo. Señor, hoy queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque hemos aprendido estos dos principios que nos ayudan a acercarnos a ti. Tal vez las personas que nos están viendo en este momento no han tenido una relación íntima contigo y queremos que tú seas parte de nuestro corazón. Te invitamos y yo te invito también a que lo puedas hacer. Señor, te invito a que entres en mi corazón, que perdones mis pecados y que me ayudes a entender lo que tú tienes para mi vida. Gracias porque hoy entiendo que tú me amas a pesar de cualquier cosa o cualquier circunstancia. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, porque siempre has estado con nosotros en los buenos y en los malos momentos. Señor, ayúdanos a madurar, a seguir hacia adelante de tu mano, a no cuestionarte, Señor, sino a amarte como tú, Señor, lo has hecho a través de Jesucristo en la muerte, en la cruz, por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.